llama hacia el aeropuerto de Yastaba. Aquí hace calor allí, ¿eh? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la tercera edición del Festival Internacional de Performance Art Territory. El festival se celebrará del 17 al 25 de septiembre y del 17 al 25, sí. La inauguración será aquí en Calo de Solí este sábado a las 5. Este año hemos organizado unas actividades pre-festival con el objetivo de explicar qué es esto del arte de performance, los orígenes de esta disciplina y la diversidad de esta práctica en la cual las y los artistas deciden que su cuerpo es el lugar donde sucede la acción, donde sucede el arte. La ponente invitada para estas charlas es Semiramis González, licenciada en Historia del Arte y máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual. Es comisaria de numerosos proyectos y exposiciones. Remarcaría su trabajo de dirección artística de la Feria Just Madrid y su compromiso feminista como línea importante de su trabajo curatorial, visible en su programa de performance de artistas mujeres, visión y presencia, que se celebra periódicamente en el Museo Thyssen de Madrid. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos por estar hoy aquí. Bueno, a lo largo de esta presentación, que va a tener una duración más o menos de 1 hora, vamos a hacer un recorrido por la historia de la performance, qué es eso de la performance, que tiene como título "Se puede hacer arte con el cuerpo", ¿no? Performance y más cosas, porque vamos a ver muchas más cosas que solo performance. Vamos a intentar responder a estas preguntas a lo largo de esta hora. ¿Qué es una performance? ¿Cómo lo podríamos definir? Si es lo mismo que una obra de teatro o no, que quién la hace, quién la ejecuta, si es el artista, la artista o son otras personas, si es arte, que esta es una de las preguntas que yo creo que muchas veces nos hacemos, yo creo que en esta hora podemos reflexionar sobre ello, si lo es, cómo y cuándo surgió, y también qué performance podríamos ver ahora, además con el Festival Territory más cerca imposible, ¿no? Con este lujo de poder disfrutar del arte en vivo durante los próximos días. Yo voy a hacer un acercamiento muy rápido a los orígenes teóricos de la performance. Los orígenes teóricos se refiere a qué fundamenta teóricamente, a través de qué ideas, de repente, los y las artistas empiezan a trabajar con sus cuerpos. Digamos que la performance y el body art nacieron como el arte de nuestro tiempo y tuvieron como antecedentes algunas teorías, como veis ahí, la fenomenología de Maurice Merleau-Ponty. La fenomenología básicamente viene a decir que la ciencia no es solo el lugar desde el que se puede aprender también desde la experiencia, ¿no? Y a partir de esa teoría que plantea este filósofo, esto va a suponer una importante aportación para la performance. También la idea del espacio social de lo cotidiano, es decir, lo que ocurre en nuestro día a día es importante, que lo planteó otro autor, Michel de Certeau, y que también va a influir decisivamente en la performance. Y luego hay otras teorías y otros escritores o teóricos que quizá conozcáis más, y si todavía no os suenan, seguro que a lo largo de vuestra carrera profesional los encontraréis, que son Michel de Foucault y Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu y Michel de Foucault, aunque trabajan teorías muy distintas, sí que hablan de la idea del cuerpo como cuerpo individual, cuerpo social y cuerpo político. ¿Esto qué significa? Cuerpo individual es lo que somos nosotros y nosotras cada día en nuestras casas, cuando nos levantamos y nos miramos al espejo, por así decir, como individuos. El cuerpo social es ese mismo cuerpo en relación con los otros,
en nuestro día a día, pero en relación a nuestra sociedad, a nuestro contexto, y el cuerpo político, es decir, cuando ese cuerpo tiene determinados condicionantes, y esto será fundamental. Un cuerpo político es lo que nos define como sujetos, es decir, ser mujer, ser una persona racializada, etcétera, ser una persona con una discapacidad, es decir, el cuerpo político tiene unos condicionantes en relación con los otros, pero además tiene una carga política. Como tal, y como pongo ahí, el cuerpo es uno de los componentes artísticos más destacados del arte contemporáneo desde los años 60. Lo que es en sí la performance, veremos el desarrollo artístico, pero tiene mucho que ver con lo que estaba ocurriendo en los años 60. Ahora los años 60, sobre todo vosotros que sois muy jóvenes, os parece que es un tiempo muy lejano, pero en realidad es hace relativamente poco, es decir, hace como 50 años, es decir, nuestros padres y desde luego nuestros abuelos lo vivieron, ¿no? Y en los años 60 ocurrieron una serie de cosas que fueron decisivas en la relación con la performance y su importancia, y son las convulsiones de las sociedades modernas. En los años 60 se generaliza la música popular y aunque hoy nos parezca algo casi anticuado, también la televisión como fenómeno de masas, es decir, como un medio de comunicación que llegaba a través de sus pantallas a millones de personas. Esto era algo relativamente nuevo en los años 60 y va a condicionar mucho también cómo se difunden los mensajes, porque un mensaje de repente puede llegar a millones de personas. Lo que os digo, algo que hoy nos parece cotidiano, era una excepción y era muy novedoso en los años 60. Además, en estos años 60 ocurren varias revueltas sociales. Entre ellas, yo creo que las más conocidas es Mayo del 68, que también, bueno, si no lo conocéis, Mayo del 68 fue digamos, distintas acciones estudiantiles que surgieron en París y que protestaban contra el capitalismo, contra cómo se desarrollaba el capitalismo y lo que suponía, bueno, para las clases menos pudientes. Mayo del 68 fue una eclosión casi revolucionaria sin serlo, ocupó las calles, tuvo mucho de poesía, pero también ocurrieron otras revueltas, ¿no? Ocurrió las revueltas sexuales, lo que fue la revolución sexual, el movimiento hippie, y las revueltas raciales, la reivindicación de los derechos raciales y de los derechos que reclamaban las personas afroamericanas, especialmente en Estados Unidos. Todo esto nos da idea de las convulsiones de la sociedad en esa época, en distintos contextos geográficos, pero en los cuales determinadas personas y determinados grupos que habían estado hasta entonces minorizados estaban reclamando un lugar propio en la sociedad. Esto es lo que tiene que ver más con lo que acabamos de hablar de cuerpo político, pues esto es lo más evidente de la performance, que tiene que ver con el cuerpo político. Lógicamente, el arte no vivía ajeno a todo esto, ¿no? Y mientras se hacía pintura y se hacía escultura y se hacían otro tipo de trabajos artísticos, aquí lo que vemos es un componente corporal muy evidente, ¿no? En las manifestaciones y en las protestas el cuerpo está presente, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la performance. Tracy Ward, que es una teórica, una historiadora del arte, define la performance como un arte que nació para la resistencia, tendente a lo político, que es lo que os acabo de enseñar. Y además se aleja del debate sobre individuos aislados y las reflexiones sobre el talento artístico. Esto tiene mucho que ver con debates que hoy en día son habituales y bastante cotidianos, y eso es interesante también, esta idea del artista como un ser aislado, genio en su estudio, que no tiene contacto con el mundo. Bueno, pues la performance se aleja totalmente de eso y yo creo que es un debate que todavía sigue muy en boga, pero que es muy interesante, y es que en realidad los y las artistas trabajan en relación a un contexto, ¿no? También podríamos definir la performance, como dice Rosalie Goldberg, otra historiadora del arte, que dice: la performance no acepta ser categorizada dentro de un tipo definido de producción artística, es decir, no podríamos decir que es una pintura, no podríamos decir que es una pintura, una escultura o una obra de teatro, pero precisamente porque se basa en la idea de que los medios creativos son potencialmente ilimitados. Y yo creo que esto es una de las cosas más interesantes, ¿no? Cómo la performance posibilita esa capacidad ilimitada de hacer arte con muchas cosas. Lo veremos con ejemplos de artistas, de cómo han utilizado la performance de distintas formas o con distintos materiales. Bueno, pues lo que es la performance como tal y el body art surgieron como modalidades de empleo del cuerpo como material artístico. Podríamos definirlo de manera general, para darle una definición, como toda práctica artística que hace del cuerpo humano el soporte y medio para transmitir algo. En paralelo se desarrolla también el happening, que no es exactamente lo mismo que una performance, es un término que acuña y que, bueno, que define y que da nombre a Alan Caprow, que fue un artista,
y hablaba de esas acciones de tipo performativo, pero en la que había una mayor participación del público. El arte de acción en sí, lo que es la performance, posibilita un nuevo lenguaje artístico, más allá de los límites y de las disciplinas que ya conocíamos y que seguimos conociendo, ¿no? Es un medio más cercano a la realidad cultural e histórica. Y de la performance, todavía hoy, en 2022, se sigue diciendo que es el medio del arte de nuestro tiempo, ¿no? Donde lo virtual y lo intangible se ha vuelto tan generalizado y tan cotidiano, las relaciones que mantenemos a través de las redes, pues la performance sigue siendo el lugar donde el cuerpo se hace presente y donde experimentamos las relaciones con los otros a través del arte. En la definición de qué es una performance, yo creo que también es importante entender que la performance cuestionaba la condición misma del arte, es decir, rompía esas barreras de la pintura, la escultura, y esa idea de la obra abierta o en proceso es lo que mejor resulta para entender el arte y la vida, la relación entre el arte y la vida, ¿no? Como ya decía Duchamp, uno de los artistas fundamentales del siglo XX. Es decir, cuando hablaban del arte y la vida, los artistas siempre obsesionados por buscar esa relación, que su obra hablara de lo que estaba ocurriendo en la vida, en el día a día, en su realidad histórica, la performance conectaba con eso directamente. ¿Por qué? Pues como dice ahí, porque es un arte híbrido, ¿no? Es un proceso, no es tan importante la obra final, sino el proceso mismo. Además, como decíamos, juega con los límites, es danza y no es danza, es teatro y no es teatro, son artes visuales y no lo son, tiene mucho de ritual, tiene mucho de arte y vida. Y luego esto que dice Goldberg a mí me gusta mucho, ¿no? Lo enigmático y lo desconocido es inherente a la performance, y esto también es interesante, ¿no? Lo que no sabemos que va a ocurrir o lo que puede ocurrir cuando se está desarrollando una performance también podría definir a la performance. Os traigo algunas definiciones de otros comisarios, de otras historiadoras del arte sobre la performance. Y dice David Torres, que es un comisario, el cuerpo como soporte del discurso, con una duración en un tiempo limitado y en acción, mostrados o expuestos en una presencia real y efímera o documental, es decir, puede estar ocurriendo ahora y acabarse o puede documentarse, podrían ser principios que definan a la performance, tanto si es el lenguaje explícito de la obra como si tan solo es uno de sus elementos. Y finalmente, una de las definiciones del artista que os citaba antes, que es fundamental, por toda la concepción y su aportación al siglo XX, Duchamp, dice: el artista no es el único que consuma el acto creador, pues el espectador establece el contacto de la obra con el mundo exterior, descifrando e interpretando sus profundas calificaciones para añadir entonces su propia contribución al proceso creativo. Esto es muy interesante porque cuando Duchamp está planteando que vamos a un museo, vemos las meninas, pero la obra no está terminada ahí, sino que nuestra interpretación, nuestra sensación aporta también, digamos, el acto final a esa obra, es decir, su interpretación es fundamental. Eso tiene que ver mucho con la performance, es decir, el público tiene un rol activo y no pasivo ante las obras, ¿no? Como tal, la performance, aunque hemos hablado de los años 60, tiene unos antecedentes, digamos. ¿Qué ocurrió antes para que llegáramos en los años 60 a desarrollar este arte que se desarrolla con el cuerpo? Y este es un grupo fundamental, uno de los grupos más interesantes de las vanguardias, el grupo Dada, que surge en 1916 en el Cabaret Voltaire de Zúrich. Son una serie de artistas que estaban refugiados en Suiza a consecuencia de la Primera Guerra Mundial, y yo creo que su condición de refugiados también va a hacer mucho, bueno, y lógicamente del contexto bélico, para el desarrollo de este arte, ¿no? Es un movimiento cultural y artístico, y una característica fundamental del movimiento Dada es su oposición al concepto de razón. Dada, sobre todo, se caracterizó por rebelarse en contra de las convivencias y de las conveniencias literarias y especialmente artísticas, de aquello, lo que era considerado el canon, ¿no? Lo que era considerado lo correcto, y se burlaban del artista burgués y del arte. Esta idea de la burla, del humor, digamos, del devolverle al arte su propia condición y cuestionarla es fundamental en Dada, ¿no? Su actividad además se desarrolló en distintas manifestaciones artísticas, pues desde la poesía, la escultura o la pintura, pero en sus espectáculos, que es lo que estamos viendo ahí, en sus espectáculos, digamos, teatrales, de poesía, pues recitaban una serie de poesías, digamos, ilógicas, sin un orden concreto, jugaban precisamente con la idea del error, de la improvisación, de la burla, y bueno, buscaban también, sobre todo, la reacción del público, ¿no? Esta es una exposición Dada que yo creo que cuando vemos esta imagen nos parece, pues bueno,
desde luego antigua, ¿no? Pero realmente era bastante novedoso, algo que estaba ocurriendo hace más de 100 años, ¿no? Pensemos que lo que ahora nos parece lo cotidiano era, en este caso, absolutamente revolucionario. Las obras distribuidas por la pared, por el techo, unas sillas en torno a una peana que sostiene una escultura. Esto todavía hoy en día sería, yo creo, bastante controvertido, pero Dada jugaba con eso porque Dada era un modus vivendi, es decir, los artistas Dada no hacían solo obras Dada, sino que eran Dada todo el tiempo y jugaban a esa provocación, ¿no? Y al cuestionar y retar el canon artístico, pues Dada abrió la puerta a un arte, a un antiarte moderno, ¿no? A cuestionar ese arte tradicional, y esa idea de la provocación fue también, digamos, un arranque para muchas de las cosas que ocurrieron después. Sin embargo, como decíamos, no es hasta los años 60 y 70, con las revueltas sociales, cuando digamos que se establece propiamente la performance, ¿no? Y uno de los grupos fundamentales para el desarrollo de la performance es el grupo Fluxus. Fluxus nace en el año 62 en Alemania, y la palabra Fluxus en sí la desarrolla George Maciunas, que fue un arquitecto y un diseñador, que fue uno de los impulsores de Fluxus. Y bueno, en 1962 en Alemania como tal se establece el grupo, pero se expande rápidamente a Estados Unidos, donde tuvo un gran seguimiento. Tenemos que pensar que muchos de estos artistas se marchan también a Estados Unidos en la posguerra europea, ¿no? Estamos pensando que después del fin de la Segunda Guerra Mundial muchos se habían ido ya y muchos se van, con lo cual, aunque nace en Alemania y tiene una impronta en Alemania muy fuerte, también se desarrolla en Estados Unidos. Inicialmente Fluxus daba término a una publicación y posteriormente fue usado para nombrar la labor de todos estos artistas y creativos que formaban parte del grupo. Fue una revolución creativa, un movimiento artístico muy controvertido, muy provocativo, muy propio del siglo XX también, porque ellos defendían la idea de que cualquier persona podía ser artista, cualquiera podía crear arte, y esto es realmente revolucionario. Yo creo que lo sigue siendo todavía hoy, ¿no? Sigue habiendo como una especie de marco en la cual unos artistas se hacen determinadas cosas, y Fluxus quería romper con eso, ¿no? Cualquiera puede llegar a ser artista, cualquiera solo necesita dejarse llevar, bueno, pues por esa creatividad. Y eso tiene que ver con el tipo de acciones que ellos llevaron a cabo, como pongo ahí, pues conciertos, música experimental, actividades, performance, donde la experimentación y el azar eran fundamentales, ¿no? De alguna manera, Fluxus respondía también a los movimientos artísticos de su tiempo. Es el tiempo también del arte pop, que yo creo que conoceremos más, por Andy Warhol, entre otros, el minimalismo, y Fluxus respondía a esos movimientos desde un antiarte moderno también. Digamos que Fluxus es un movimiento neo-Dada, porque su espíritu está más cercano a esa idea de Dada, de romper con los límites del arte, pero también por esa mezcla, ¿no?, de disciplinas, por hacer música, por hacer vídeo. Es decir, hoy en día pensamos que uno hace pintura o uno hace escultura, pero realmente aquí la hibridación, ¿no?, la mezcla de disciplinas es lo que definía a Dada. Pero también se acerca Fluxus se acerca a Dada por esa incapacidad de definirlo con un término. Su hibridación y su incapacidad de ser definidos con una sola palabra es lo que le da nombre. Uno de los artistas fundamentales de Dada es Joseph Beuys, que es este artista de aquí, fue un artista alemán, fue profesor de escultura en la universidad y, bueno, en 1962 comienza a trabajar dentro de Fluxus y es uno de los artistas fundamentales del siglo XX. También hemos hablado de Duchamp y, bueno, Joseph Beuys es otro de los grandes artistas, no solo por su aportación a Dada, sino, bueno, y digo que fue profesor de escultura porque sus clases fueron fundamentales para bueno, transmitir muchas de las ideas que él defendía. Su mayor logro, o una de las cosas más importantes que él defendió, fue la idea de la socialización del arte, es decir, que todo el público podía acceder al arte, que el arte era cercano para todos. Joseph Beuys, de alguna manera, representa también al artista chamán, al artista cuya vida se mueve entre la mitología, entre la realidad y la irrealidad, ¿no? Si buscamos la biografía de Joseph Beuys en Internet, vamos a encontrar que no sabemos qué es verdad y qué es mentira, y eso era algo que él también jugó con ello, ¿no?, toda su vida. Y luego esta defensa de cada persona es un artista, que como vemos tenía mucho que ver con Fluxus, pero que fue una idea que defendió constantemente y en todo su trabajo Joseph Beuys, y a través de su cátedra en escultura transmitía eso a su alumnado, ¿no?, la capacidad de ser artista de manera total. Hay una ruptura con la jerarquía, con la academia y con la estructura tradicional del arte. Esto es muy importante, ¿no?, romper con la academia. Y, bueno,
gracias a él yo creo que se comenzó a entender que en el arte era importante la obra final, pero especialmente era importante el proceso. El proceso y la idea eran fundamentales más allá de lo que se materializara en la obra final. Esta es una de las performances que llevó a cabo, hay muchas, pero bueno, yo os traigo una. Es una de las casi pioneras desde el año 65 y es una de las más famosas de la historia del arte. Se llama así, Cómo explicar arte a una liebre muerta. Y bueno, lo que hace Joseph Beuys es el 11 de noviembre de 1965, se pasea por una galería de arte de Düsseldorf, vestido con un traje de fieltro, él utilizó el fieltro mucho en todo su trabajo artístico, y la cara, como veis ahí, untada con pan de oro y con miel. En sus brazos lleva una liebre muerta y de vez en cuando le susurra al oído la explicación de los cuadros expuestos, ¿no? Bueno, el público, que estaba presente en la performance, pero estaba en un lugar más de espectador, solo estaba mirando, bueno, pues estaba mirando sin saber muy bien qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Un público atónito. El artista seguía haciendo su performance, que duró 3 horas, explicándole a la liebre la explicación de cada uno de los cuadros y sin reconocer realmente la presencia de ese público, ¿no? Y aquí él estaba jugando con esa idea del chamán, del mago también, ¿no? Entre algo que parece mágico, algo que parece ridículo y algo que parece sublime, ¿no? Y yo creo que con estas obras, con esta entre otras obras, conseguía estimular la imaginación del público, ¿no? De la gente, dejando entrever que había mucho de simbolismo. El pan de oro, como sabéis, a lo largo de la historia del arte se ha utilizado especialmente en el barroco, en escultura, o sea, se ha utilizado con una representación especialmente divina, y él lo utiliza aquí convirtiéndose como en esa conexión con Dios, ¿no? Hay muchas cosas que hay aquí más allá de lo evidente, ¿no? Más de lo que se puede imaginar, es decir, es una performance muy simbólica, muy intelectual y cargada también de poesía, ¿no? Y como vemos, el público se convierte en una pieza fundamental de la acción. Sin el público no tendría sentido la performance de 3 horas en las que él va explicando, aunque es un público todavía inactivo, digamos, más pasivo, que solamente está viendo la acción. Yo creo que una de las cosas importantes que Joseph Beuys transmite en esta una de las primeras performances es que no es necesario comprender todo en una performance. Hay que dejarse llevar por la acción, por lo que está ocurriendo. Cada uno y cada una de nosotras interpretaremos o sentiremos una cosa distinta cuando vemos una performance, pero eso es lo interesante también. No hace falta saber todo, no hace falta entender todo y no hace falta que nos guste todo, ¿no? Pero sobre todo hay que dejarse llevar por el intentar entender, no entender, sino dejarse llevar, dejarse palpar por las performances, ¿no? Otra de las artistas más interesantes del movimiento Fluxus es esta artista que sigue trabajando hoy, que es Yoko Ono. Yoko Ono nace en Tokio en 1933, en Japón, y bueno, vive su infancia en plena Segunda Guerra Mundial. Esto va a marcar mucho la infancia de Yoko Ono, como de otras artistas asiáticas, y será lo que provoque que sea una de las artistas más comprometidas con la idea de la paz, ¿no? Con el movimiento de la paz, y comprometerse desde el arte como una herramienta para la paz. El trabajo de Yoko Ono, ella sigue trabajando, es una de las artistas actuales también más interesantes, yo os recomiendo que la sigáis, gira en torno a la música, el lenguaje, la filosofía, y además es muy importante la figura de Yoko Ono, y os voy a decir por qué, aunque bueno, yo creo que es bastante evidente. Yoko Ono es una de las pocas mujeres que forma parte de Fluxus, y además es una mujer no occidental, es una mujer asiática en un contexto como el de Nueva York de los años 60. Es una mujer y es una mujer no occidental, lo cual nos condiciona, y volvemos a hablar del cuerpo político. El cuerpo político de Yoko Ono en sus performances no es el mismo que el de Joseph Beuys, ¿no? Siendo alemán en Alemania, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene mucho que ver también estas acciones, veremos más casos de cómo se sitúa una performer cuando hace una performance con toda esa carga política que su cuerpo tiene. Cat Peace es una performance, un happening que realiza en 1965, en el cual ella, permanece arrodillada en el escenario, como si estuviera aquí, e invita a los miembros del público a subir y a rasgarle la ropa con unas tijeras, cubriéndose los pechos con las manos a medida que las prendas iban cayendo. Yoko Ono aquí está deconstruyendo casi de las primeras veces esa relación supuestamente neutral entre el sujeto y el objeto, ¿no? El espectador y el objeto de arte. Cuando vamos a un museo, ahí está la obra de arte, aquí estamos nosotros. Bueno, pues en este caso hay una interacción directa con la obra de arte, ¿no?
Yo creo que en este caso, y es muy importante que tengamos en cuenta cuando vemos este cat piece, las condiciones de género, el condicionante de género del hecho de que ella, como decíamos, fuera una mujer asiática, y cómo manifestaba de alguna manera cómo la mirada tiene ese potencial de dañar, ¿no?, de destruir el objeto de arte sobre aquel con el que el público está interactuando. Es una de las performances más interesantes también por reflejar y por hablar de la violencia contra las mujeres. Dice Yoko Ono: los espectadores fueron recortando las partes de mí que no les gustaban. Al final solo quedaba yo, firme como una piedra, pero ni siquiera eso les satisfacía. Querían saber qué había en esa piedra. Bueno, pues es una frase muy simbólica de cómo las performances pueden reflejar a través de algo, bueno, pues digamos, tan relativo y tan simple como una performance en la cual el público está interactuando, la violencia que se puede ejercer sobre los cuerpos. Vamos a ver brevemente un fragmento de Cat Piece. A ver si lo puedo compartir. Aquí. Es una performance más larga, la tenéis en internet, lo que pasa que, bueno, os pongo un ejemplo breve de cómo está ocurriendo, ¿no? Dura más tiempo hasta que ella se queda completamente desnuda y sale del escenario. Y si buscáis en YouTube encontráis la performance completa. Y también lo que significa simbólicamente, ¿no?, estar ahí sentada, que te vayan quitando la ropa y tú no sepas en qué momento eso puede llegar a otro sitio, ¿no? Lo veremos con otra performance también de otro artista que de otra manera hace otro trabajo similar. Bueno. Este artista que os traigo aquí es Wolf Hostel. Wolf Hostel nace en Alemania. Bueno, y tiene una fuerte vinculación con España. Y yo os lo traigo porque, aunque nace en Alemania, es interesante ver un contexto de vanguardias artísticas, de vanguardias de performance cercano, ¿no?, geográficamente a nuestro país. Es uno de los artistas más representativos de Fluxus. Trabajó con varios medios y técnicas como la pintura, la escultura y la instalación, el decollage, el videoarte o el happening. Y bueno, realmente el trabajo de Wolf Hostel es mucho más plástico, realmente como escultor, pero creó un grupo de Fluxus muy interesante en Malpartida de Cáceres, que es un pueblo muy pequeño, cercano a Cáceres, en la provincia de Cáceres, pero un pueblo muy pequeño. La historia es que él en 1958 viaja a España y a Madrid para ver las obras de Zurbarán, del Museo del Prado, y viaja luego a Guadalupe, a un pueblo de Extremadura, para acercarse al trabajo de Zurbarán. Ahí conoce a una mujer, a Mercedes Guardado, y bueno, desde que se conocen nunca más se separan, y en 1968 él se traslada directamente ya a vivir a España con su familia. Esto es muy interesante porque, bueno, es una relación como muy paradójica. Se conocen y ellos entre sí, bueno, ella no hablaba alemán y él no hablaba español, pero hubo una conexión, y cómo, bueno, eclosiona esa pareja en un momento en el cual el Fluxus era pues muy internacional, estaba teniendo gran desarrollo en Estados Unidos, y sin embargo se establece un grupo Fluxus en un pueblo como Malpartida de Cáceres, ¿no?, un pueblo pequeño en Cáceres donde, bueno, de alguna manera esto nos acerca también a lugares como Territori, ¿no?, a proyectos como Territori, donde al final no todo ocurre en las grandes ciudades y en las grandes capitales, ni desde luego americanas ni europeas, sino que los proyectos cuidados y pequeños en determinados lugares eclosionan artísticamente de manera muy interesante. Y este es el caso de Fluxus. Os voy a poner también un fragmento de un documental que están filming, que es un documental que se grabó para lo que sería el 80 aniversario del nacimiento de Wolf Hostel. Él ya falleció, y donde esos artistas Fluxus vuelven a Malpartida, ya mayores, a hacerle un homenaje y, bueno, digamos que retoman esa idea de Fluxus y de alguna manera reivindican cómo unos artistas ya ancianos comenzaron un movimiento revolucionario en un lugar como Malpartida. Lo voy a compartir aquí.
sus happenings eran todo hecho para... Quería mejorar a la persona que no lo consiguió, han sido la recreo. Bueno, eso nunca se sabe. Las cosas quedan ahí. Lo que pasa es que... How long will it take? About an hour. When will you go? I have to leave now. No. Yes. Come on. El documental está en Filmin, si lo queréis ver entero, y la verdad que es bastante emocionante. Ellos llevan a cabo una performance ya mayores, como de alguna manera volviendo a esos primeros inicios, ¿no? La pobre que patona ya murió. Bueno. Esas son las puestas del sol. Ay, qué misterio. Bueno, aquí lo tenéis. Bueno, ya veo que estáis mandando 300 fotos por airdrop y no voy a aceptar ninguna, ¿vale? Pero me voy a quedar con los nombres de los que la están mandando para luego mandarles yo también. A ver, sigamos. ¿Conocéis Yves Klein? ¿Os suena Yves Klein? ¿No? ¿No habéis estudiado Yves Klein? Bueno, Yves Klein lo vais a conocer seguro cuando vayáis a cualquier museo, a París especialmente, pero bueno, en cualquier museo, el Reina Sofía también tiene obra suya, que es uno de los artistas fundamentales del siglo XX. Es un artista que trabaja, se inventa un color, el color International Kind Blue, que es un azul, que ahora mismo este azul, básicamente un parecido a este, que es un color que se ha generalizado mucho y que él inventó, ¿no? No es propiamente un artista de performance, realmente el trabajo de Yves Klein se desarrolla en pintura, pero como tal sí que es interesante cómo, os decía, esta hibridación entre la performance, la pintura y la escultura se desarrolló en esta época, en los años 60. En esta mezcla de disciplinas él lleva a cabo una serie de performance. Yves Klein es también un poco chamán, ¿no? Tiene un punto como Joseph Beuys, como de artista intelectual en un lugar distinto, ¿no? Casi como una especie como de sacerdote, ¿no? Y él lleva a cabo estas obras, que las encontraréis en los museos, que son las antropometrías, que lo que hace es, digamos, dirigir una especie de coro musical, una especie de orquesta, y una serie de mujeres que, pintadas con el color azul que él había inventado, se impregnan sobre los lienzos, dejando esa impresión en el cuerpo. Esto se llaman antropometrías, ¿no? Y se utiliza de alguna manera el cuerpo como performance para una obra pictórica final, ¿no? Es una casi de las primeras veces que el cuerpo de alguna manera se convierte en el pincel. Bueno, aquí tenemos algunas de esas imágenes, ¿no? De cómo se desarrolla una antropometría. Os voy a poner un fragmento, es muy larga, las antropometrías. Él lleva a cabo un concierto de una de las antropometrías de manera pública en una galería en París en el año 60, y durante 40 minutos una orquesta de solistas interpretaba una única nota, lo que se llamó la sinfonía monótona, todo el tiempo la misma nota, y mientras tanto él, vestido como de director de orquesta con su traje y demás, dirigía a las modelos para que fueran impregnándose en la pintura y fueran marcando con su cuerpo el lienzo. Este es él, dando la orden de que comience, ¿no? Y esas son las modelos ejecutando, ¿no? el acto de ponerse la pintura, bajo sus indicaciones.
hay antropometrías prácticamente, yo creo que en cualquier museo de arte moderno y contemporáneo de cualquier capital tiene una obra de antropometrías. Bueno, pues eso, en el Pompidou de París, en el Reina Sofía, no sé si hay antropometrías, sí que hay alguna obra de Yves Klein. Son unas obras, bueno, ahora veremos. Como veis, se mantiene la misma nota durante 40 minutos, mientras ellas, por indicaciones de él y con las indicaciones de él, van ejecutando la performance, ¿no? Bueno. ¿Qué os parece? ¿Os gustan las antropometrías? ¿No? ¿Por qué? Decidme por qué. ¿Porque van pintadas de azul? ¿No te gusta? Pues es interesante que no os guste, porque yo creo que es una obra que en su momento fue muy revolucionaria, sigue siendo una obra clave, vamos, la veréis a lo largo de la historia del arte, pero sin embargo es una obra que yo creo que cada vez está más cuestionada. Y como tal hay un artista que en el año 92, esta artista, Rachel Lakowitz, en el año 92, es decir, 30 años después de que Klein hiciera sus antropometrías azules, dice que por qué Klein siempre utilizaba cuerpos de mujeres, es decir, las mujeres estaban presentes en las obras de Yves Klein, pero estaban como pinceles, es decir, eran objetos, ¿no? Objetos que él indicaba, además desnudos, que se pusieran de esta manera o de aquella manera. Y entonces ella decide darle la vuelta, que esto es muy interesante, ¿no? Contestar con otra obra de arte a una obra que tú crees que, bueno, en fin, que podría haberse hecho de mejor manera. Y entonces ella se viste de gala también, y entonces indica a una serie de hombres desnudos que hagan sus antropometrías. La acción se llama Red Not Blue, rojo no azul, y yo creo que también el simbolismo del color rojo responde mucho a ese azul de Klein. También respondiendo a, bueno, ¿qué pasaba? Esto es 30 años después, en realidad no es tanto tiempo, pero ¿por qué Klein? Bueno, Klein y otros seguían reflejando este epítome del artista hombre y masculino, en el cual las mujeres, como ocurrió en el surrealismo, como ocurrió en muchas de las vanguardias, eran más objetos que sujetos. Esta obra es muy interesante para dar paso a una de las partes de la performance que más relevancia va a tener. Ya vimos que la performance tiene que ver mucho con lo político, con el sujeto político y con las reivindicaciones sociales, ¿no? Y como tal, la segunda ola del feminismo, el feminismo, entroncó y entronca directamente con este arte de acción. Vimos la revolución sexual, mayo del 68, pero es especialmente el feminismo el que entroncará con la performance, ¿no? La segunda ola, sabéis que, bueno, pues si no lo sabéis, el feminismo tiene como distintas olas, se llaman olas porque son como momentos de eclosión en las que se reivindican determinadas cosas. La primera ola sería la ola sufragista, ¿no? La que reclamaba el voto para las mujeres. La segunda ola es la que ocurre en los años 60, que reivindica el acceso a derechos reales y concretos como el acceso al aborto, a los anticonceptivos, la protección frente a la violencia sexual, es decir, los derechos en todos los campos reales, ¿no? También simbólicos, ¿no? Y, es decir, los lugares que tradicionalmente donde estaban las mujeres, por ejemplo, las cocinas, eran lugares de violencia. Esto hasta la segunda ola, algo que nos parece hoy muy evidente, hasta la segunda ola del feminismo nos empieza como a plantear. Y esto entroncará directamente con la performance. Hay muchas mujeres haciendo performance, hubo y hay, porque están vivas todas, la mayoría de estas artistas, y tiene que ver con la performance, por un lado, su relación con lo político, pero también por la facilidad con la que una es capaz de desarrollar una performance. Es decir, para hacer escultura necesitas comprar el material, necesitas comprar con qué lo vas a utilizar, el peso, el transporte, es decir, hay una serie de gastos en la pintura, la formación, cosa que con la performance la ejecución en sí de la acción es mucho más barata y es mucho más accesible, lo que permitía a las mujeres poder llevarlas a cabo. Entonces encontraremos muchas mujeres en performance como encontraremos a muchas mujeres
mujeres en el vídeo y menos, pero también en la fotografía, ¿no? También esa provocación del público y esa reacción del público podía provocar que el público tomara una decisión, llevara a cabo un posicionamiento que en el fondo era lo que las feministas buscaban, ¿no? Una de estas artistas es Yayoi Kusama, probablemente la conozcáis por sus obras actuales que son muy coloristas, es la artista viva más cotizada del mundo, es una mujer que sus obras valen millones de euros y que, tiene lista de espera. Una lista de espera significa que aunque tú quieras una obra de Yayoi Kusama y tengas el dinero para pagarla, probablemente no haya obras disponibles hasta dentro de 3 años, ¿no? Porque todo el mundo quiere una obra de Yayoi Kusama. Más allá de la Yayoi Kusama comercial y más conocida, más colorista, que es la que se conoce ahora, es muy interesante su figura. Ella es una artista que nace también en Japón, en los años, antes de la Segunda Guerra Mundial, se establece en el año 58 en Nueva York. También es una mujer asiática en el contexto del Nueva York de los 60. Esto va a condicionar mucho, lógicamente, ¿no? Su forma de abordar el arte. También va a estar muy comprometida en un posicionamiento antibélico contra la guerra de Vietnam y vendiendo de un contexto donde la guerra había marcado muchísimo. Sabéis que Japón en la Segunda Guerra Mundial fue parte del eje, es decir, estaba aliado con Alemania y con Italia, es decir, con el fascismo, con lo cual fueron los derrotados en la Segunda Guerra Mundial y para la población asiática, especialmente para la japonesa, eso supuso vivir la violencia de una manera determinada. Cuando ella llega a Nueva York se encuentra que además el hecho de ser una mujer y ser una mujer asiática haciendo un arte que muchas veces le copiaban. Hay un documental en Netflix sobre ella muy interesante que ella cuenta cómo de repente empezó a usar colores y a la semana siguiente las estaba usando Warhol de la misma manera, ¿no? Cómo los artistas se aprovecharon de ella. Esto es un dato que no viene aquí, pero yo creo que es interesante para que entendáis su figura. Yayoi Kusama tiene 96 años y lleva 50 años recluida en un hospital psiquiátrico de manera voluntaria. Es decir, esos años en Nueva York le dejaron una huella muy endeble mentalmente, muy dura, y ella decidió volverse a Japón y voluntariamente entrar en un centro psiquiátrico donde trabaja y hace estas obras que, como os digo, es prácticamente imposible casi conseguir. Más allá de esa figura más comercial, Yayoi Kusama, la verdad que llevó a cabo acciones muy interesantes, tenía un grupo de seguidores en los años 60 en Nueva York, ella les diseñaba la ropa, iban todos vestidos, pues como vemos ahí, con sus lunares, y con colores, que es como un poco la definen a ella, y hacían acciones antibélicas, paraban el tráfico, cortaban las calles para protestar por la intervención de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, por ejemplo. Y en el año 68 llevó a cabo lo que fue la primera boda homosexual en Estados Unidos, que es muy interesante porque no fue una boda reconocida, por supuesto, pero el hecho de llevarla a cabo, ¿no? Esta performance en la cual ella casa a 2 de sus amigos en su apartamento, ella oficia la boda, ella diseña la ropa que cada uno de ellos va a llevar y, de alguna manera es también un happening, una acción en la cual se posiciona y se toma partido de una manera determinada por los derechos de las personas homosexuales, ¿no? Y sin ser algo de lo más conocido de Yayoi Kusama, yo creo que es interesante también conocerlo, ¿no? Dice, el propósito de este matrimonio es sacar a la luz lo que hasta ahora ha sido ocultado. El amor ahora dice ser libre, se refiere a la revolución sexual, ¿no? Este movimiento hippie de, el sexo y el desnudo, y en realidad había muchos condicionantes que, y el sexo y el desnudo, seguía habiendo agresiones sexuales contra las mujeres, seguía habiendo discriminación contra los grupos LGTB. Entonces dice, el amor ahora dice ser libre, pero para serlo completamente debe librarse de todas las imposiciones sexuales de nuestra sociedad. Esto es el año 68, es decir, hace 50 años, o sea que es realmente, muy interesante esta acción, poco conocida de ella, pero que yo creo que también es interesante por ser la primera boda, ¿no? O otra de las artistas más interesantes de performance, si no la conocéis, desde luego yo os recomiendo que de performance en general, ¿no? Que busquéis su trabajo. Yo creo que a quienes os vayáis a dedicar al arte en cualquiera de sus facetas es una de las artistas más inspiradoras que hay, es Ana Mendieta. Fue una artista, porque ya falleció, una artista conceptual, escultora, pintora, videoartista, y nació en Cuba, aunque se crió en Estados Unidos. Ella se va en el año 61, cuando tiene solo 12 años, de su país, a través de la Operación Peter Pan. La Operación Peter Pan se llama así porque lo que hicieron fue a niños y niñas, tenía 12 años, sacarles de Cuba y llevarles a Estados Unidos cuando triunfa la Revolución Cubana, ¿no?
Así que imaginaros lo que es para una niña cubana, latinoamericana, en un país como Estados Unidos, llegar y a partir de ahí, bueno, pues crecer, desarrollarte y además dedicarte al arte, ¿no? La muerte de Ana Mendieta es también un motivo de controversia, porque con 36 años ella, al parecer, bueno, cae desde la ventana de su apartamento, en el piso 34, en el bloque de apartamentos donde vivía en Nueva York, y bueno, pues muere, ¿no? La murieron, digamos. Hay también un documental que, si os interesa, lo que tiene que ver con feminismo y arte, se llama Women Art Revolution, WAR, que está gratuito para ver online y habla mucho de este caso de Ana Mendieta. No se sabe cómo murió, pero ella estaba en su apartamento, vivía con su pareja, que era otro artista, Carl André, del minimalismo. El minimalismo tiene esta cosa de ser fría, ajena al artista, tiene mucho eso de artista que no ejecuta la obra y solo la mira, la ejecuta otra, bueno, y ella sin embargo tenía otra cosa, ¿no? Ella, veremos, es una artista muy sincrética, muy orgánica, eran como dos artistas en dos planteamientos distintos. Ellos eran los epítomes del arte moderno masculino. Ellos tienen esta pelea, supuestamente esta pelea, a ella se la oye decir no en varias ocasiones y de repente ella pues, se cae hasta, bueno, del piso 34 y se muere. Él fue juzgado porque tenía arañazos en la cara y en los brazos, pero los artistas Minimal que pagaron su juicio consiguieron que al final, bueno, con la defensa, fuera declarado absuelto, con lo cual oficialmente Ana Mendieta murió, pero bueno, se defiende desde el feminismo que Ana Mendieta en el fondo fue asesinada, ¿no? Yo creo que es muy interesante la figura de Ana Mendieta porque, además de todo esto, su trabajo tiene que ver con el sincretismo. El sincretismo es mezclar cosas distintas. Es decir, ¿qué es el sincretismo? Pues las influencias culturales de la santería cubana, que era de la que ella venía, con el lanzarte, es decir, con el arte de la tierra, que en ese momento también estaba en boga en Estados Unidos, pero también el hecho, y yo creo que es muy importante en el caso de Ana Mendieta, el hecho que fuera una mujer racializada en Estados Unidos. Una de sus primeras performances fue esta que vemos aquí, se llama Untitled Rape Scene, escena de violación, y la lleva a cabo en 1973 cuando está estudiando en la Universidad de Iowa, ¿no? Dice, fue realizada en 1973, se basaba en un caso real de una estudiante de la Universidad de Iowa que había sido violada ese mismo año. Mendieta invitó a un grupo cercano de amigos a comer a su apartamento en el campus de Iowa. Ella estaba residiendo en el campus. Al llegar, la puerta del apartamento se la encontraron semiabierta, dejando entrever en el interior pues, esta escena, ¿no? El cuerpo de Mendieta desparramado sobre la mesa, atado de pies y manos, desnudo de la cintura hacia abajo y con las piernas manchadas con sangre. Acciones como esta, que son unas de las primeras performances que ella lleva a cabo entre el 72 y el 75, tenían lógicamente un enfoque feminista determinado, ¿no? Buscaban esa provocación, buscaban preocupar a quien la viera y que pusiéramos el ojo, que pusiera el público el ojo en la violencia que sufrían las mujeres y, bueno, de alguna manera dar visibilidad a una violencia que estaba ocultada, ¿no? Mendieta, a lo largo de toda su carrera, buscó constantemente defender y hacer visibles a aquellos y aquellas que están en los márgenes de la sociedad, donde ella siempre se sintió parte, entre otras cosas, por ser una mujer racializada, ¿no? En esta escena, que yo creo que bueno, esta es la documentación de la performance, no hay un vídeo, ¿no? La documentación es fotográfica, pues bueno, yo creo que Ana Mendieta sobre todo nos sitúa en la escena misma de la violación, ¿no? En la crudeza del instante mismo cuando acaba de ocurrir la agresión. Es, digamos, como un tiempo ausente, un golpe, ¿no? Que de repente nos hace allí presentes. Vemos aquello que no quisiéramos ver y que perturba por ser, pues bueno, tan explícito, ¿no? Que nos obliga a tomar partido. Nos paraliza ver esta escena de manera tan íntima, tan sin saber muy bien qué hacer y sentirse parte del encuadre, ¿no? Sentirse parte de lo que está ocurriendo en esa escena. Aquí Mendieta está hablando de la fragilidad y de la crudeza que se desprende después de que una mujer haya sufrido una agresión sexual. Yo creo que es una performance que sobre todo no nos deja lugar a la duda, que nos obliga a mirar y desde luego a tomar partido, ¿no? Y a posicionarnos. Es muy interesante porque esta obra es del año 73, pero no es hasta el año 2014, fijaos la diferencia de fechas, en la que se estrena un documental, The Hunting Ground, en el que se denuncia la cantidad de violaciones que sufren las mujeres en las universidades estadounidenses, en los campus. Como sabéis, en Estados Unidos es muy
común irse a la universidad, residir en el campus y ahí hacer tu vida, ¿no? No tanto en un apartamento en la ciudad, sino propiamente en el campus. Bueno, pues en esos contextos de formación, de universidad, bueno, en fin, de juventud también, que parecen aparentemente seguros, hay, bueno, 1 de cada 5 mujeres es agredida sexualmente, ¿no? Y es aquí en este documental cuando se denuncia públicamente en el año 2014, fijaos, una performance del año 1973. Ana Mendieta llevó a cabo otra serie de acciones, como os decía, en conexión con la tierra, muy orgánicas, muy naturales, con el fuego, con la tierra, con las plantas, con el... digamos que tenía mucho de ese sincretismo, pero también de esa conexión con lo natural, ¿no? De lo blando. Es muy interesante la estética de esto, de lo blando, de más allá del frío minimal, el acercamiento a la naturaleza. Obras como esta, en la cual ella, pues, es una acción que la obra final son estas 3 fotografías, pero sobre todo la última de ellas, el rastro final, me parece muy poética, ¿no? Muy poética por ser muy dura, muy política, esa imagen de un cuerpo que se está desparramando, una mujer que se está agarrando a la pared, se cae, se desploma y solo queda la huella, ¿no? La huella ausente de lo que ha pasado ahí, que es muy representativo, por desgracia, de lo que al final también le pasó a ella. Ana Mendieta es una figura fundamental por todo lo que simboliza, ¿no? Otras de las artistas que trabajaron desde el feminismo siguen vivas, Susan Lacy y Leslie Labovitz, llevaron a cabo una serie de acciones en el año 77, esta acción de luto y con rabia, denunciando las violaciones que habían sufrido una serie de mujeres a cargo, habían sufrido violaciones y además algunas de ellas las había asesinado, es decir, había lo que se llamó el estrangulador de la colina, aunque a mí estos términos luego nunca me gustan mucho porque es como una cosa bastante, en fin, un violador en Los Ángeles que había violado y asesinado a una serie de mujeres y ellas, delante del ayuntamiento, que es ese edificio que vemos al fondo, llevaron a cabo esta acción para protestar, con una acción muy visual, por esa violencia. Hacían público algo que realmente estaba silenciado. Todo el mundo sabía que ocurría, pero realmente no se estaba haciendo mucho para frenarlo. Y llevaron a cabo, os voy a poner un fragmento muy breve, porque, a ver. Es una acción muy larga, pero bueno, ellas, con esa ropa que aquí no se ve por el blanco y negro, esa ropa llamativa, van diciendo datos de violencia contra las mujeres delante de la prensa, y eso es muy importante, ahora lo veremos. I am here for the 4,033 women who have been raped in LA last year. Las mujeres violadas en Los Ángeles el año pasado. Y dicen, en nombre de nuestras hermanas respondemos. I am here for the 500,000 women who are being beaten in their own homes. Bueno, es una performance más larga, el vídeo de hecho es bastante más largo, pero bueno, podéis verlo en YouTube. Y vienen a decir ese mensaje, ¿no? Pues el 500,000 de mujeres que son golpeadas en sus hogares cada año, el número de mujeres violadas en Los Ángeles el año pasado, ¿no? Y en el nombre de todas nuestras hermanas respondemos. Es muy interesante porque con esta acción, de alguna manera, también culpabilizaban a la prensa por difundir un mensaje, pues eso, el violador de la colina, ¿no? Estos nombres casi icónicos, ¿no? La manada de San Fermín, es decir, que en realidad estamos hablando de personas, de hombres que violan, ¿no? O sea, que no dulcificar el mensaje. Entonces ellas denunciaban cómo con esto la prensa en el fondo también estaba contribuyendo a difundir y a hacer dulce una violencia determinada y además utilizaron a la prensa para difundir su propia performance. O esta performance que también llevaron a cabo, se llama 3 semanas en mayo, tuvo lugar entre el 8 y el 24 de mayo de 1977, en un centro comercial en Los Ángeles, cerca del ayuntamiento, y situaron 2 mapas de 8 metros cada uno del área metropolitana de Los Ángeles. Todos los días, Susan Lacy, que aparece ahí, utilizaba un sello rojo para escribir la palabra rape, violación, en los lugares donde se había denunciado una violación el día anterior. Tomaban informes, colaboraban en este caso con la policía de Los Ángeles y cada informe o cada denuncia que había habido señalaban ese punto con esa palabra, ¿no? También incluyeron otro mapa que no se ve aquí,
del mapa de Los Ángeles, donde situaban pues, líneas telefónicas a las que llamar en caso de violación, ubicación de centros de atención a las mujeres en caso de violación, y llevaron a cabo una serie de talleres con asociaciones que acompañaban a las víctimas en caso de violación. Fijaos cómo serían algunas de esos sellos y algunas de esas zonas que en algunos casos no es posible ver el mapa debajo, ¿no? Y en los lugares donde había ocurrido una violación dejaban un mensaje de, bueno, 2 mujeres fueron violadas aquí cerca entre el 9 de mayo y el 21 de mayo. Es decir, hacer visible en la calle, a través de una performance, a través de una obra artística, un hecho como la violencia sexual, ¿no? Para que veáis la importancia que tiene esto, gracias a estas acciones, Susan Lacy consiguió que tanto la policía como el Ayuntamiento de Los Ángeles cambiaran las leyes e intervinieran de manera directa para frenar los casos de violación. Otra de las artistas que quizás sí conocéis más es Marina Abramovich. Es una artista también muy interesante, con una carrera muy extensa que daría realmente para toda una conferencia. Marina Abramovich nace en Belgrado el 30 de noviembre de 1946 y suele destacar esta fecha, el 30 de noviembre, porque Ulay, que fue su pareja artística durante muchos años, nace el mismo día, el 30 de noviembre, 3 años antes, en 1943, en la Alemania nazi. Es decir, ella siempre dice simbólicamente que en puntos geográficos distintos, con intereses o con contextos sociales diferentes, estaban haciéndose las mismas preguntas y estaban haciendo, digamos, la misma búsqueda artística, ¿no? Ellos trabajan juntos hasta el año 88, aquí no nos da tiempo a entrar mucho en la relación entre Marina Abramovich y Ulay. Hay un documental que yo recomiendo que veáis, que es muy bonito, de la propia carrera de Marina, pero lógicamente de Ulay, ¿no? De lo que Ulay supuso para Marina. Y, bueno, algunas de las acciones que llevó a cabo fueron estos ritmos. Este ritmo cero, tienen varios ritmos, tiene varias acciones con este nombre, la llevó a cabo en el año 74, fue una de sus performances más exigentes, donde en el fondo probaba los límites en la relación entre el artista y el público, como ya hemos visto que también hizo Yoko Ono, ¿no? En ella adoptaba un rol pasivo, mientras que el público era el que tenía que ejecutar la acción. Bueno, ella sobre una mesa situó 72 objetos que la gente podía usar de manera libre en la forma que ellos quisieran, ¿no? Algunos podían producir placer, otros podían infligir dolor o incluso hacerle daño, ¿no? Pues entre ellos había tijeras, un cuchillo, un látigo, una pistola o una bala. Durante 6 horas que duró la acción, que son muchas horas, la artista permitió que el público manipulara su cuerpo de la manera que ella quisiera. Los espectadores, el público, tenía la instrucción de utilizar esos objetos sin ningún tipo de censura. Y bueno, realmente, aunque los espectadores al principio fueron bastante comedidos y bastante respetuosos, digamos incluso casi tímidos, a partir de determinado momento comenzaron a ser más violentos. Es decir, cuando uno empezó a hacer una acción más violenta, el siguiente fue haciendo otra, el siguiente fue haciendo otra, hasta que, bueno, la acción realmente, ahora os enseñaré una descripción que hizo Marina, provocó, bueno, una escena de violencia bastante fuerte. Ahí veis una rosa con espinas, le escribieron, le quitaron la ropa, hay bastantes fotos de esta documentación de esta acción. Y ella dijo, la experiencia que aprendí fue que si se deja la decisión al público, te pueden matar. Me sentí realmente violada. Me cortaron la ropa, me clavaron espinas de rosas en el estómago, la rosa que hemos visto. Una persona me apuntó con el arma a la cabeza, otra persona se la quitó y se creó una atmósfera agresiva. Después de exactamente 6 horas, como estaba planeado, me puse de pie y empecé a caminar hacia el público. Todo el mundo salió corriendo, escapando de una confrontación real. Es decir, cuando el objeto del arte, la performance, el público puede llevar a cabo la acción, vemos que llega la violencia se incrementa, ¿no? Uno empieza a un punto pequeño, y esto es muy simbólico también, ¿no? Lo que decimos, bueno, es que esto nos quejamos porque esto no es tan importante, no es una violencia muy... Todo pie a violencia desencadena una violencia mayor. Y cuando el objeto de la performance, en este caso la propia artista, toma un rol activo, el público sale corriendo, ¿no? Lo veremos después con otras acciones. Y, bueno, otra de las artistas, la última que os traigo de feminismo, hay muchas artistas que han trabajado desde el feminismo, pero no daría tiempo a trabajarlas todas, es Martha Rosler, es esta mujer de aquí, una artista interesantísima, que, bueno, ella hace una obra en el año 75, es una obra que como tal no se ejecutó delante del público, para que veamos que en todas las performances
Tienen una dimensión pública, pero no todas se ejecutan delante del público. En este caso, ella la documentó en vídeo y así es como se reproduce, ¿no? Se llama Semióticas de la cocina, es del año 75, y ella hizo lo que se llama, digamos, una anti-Julia Child. Una anti-Julia Child, esta es Julia Child. Julia Child fue una mujer que, bueno, que ahora mismo estamos acostumbrados a ver estos programas de cocina, ¿no? De Carlos Arguiñano en la tele enseñando cómo se hace un pollo al horno, no lo sé. Pero este formato televisivo no existía. La que primero lo hizo y lo desarrolló fue esta mujer, Julia Child, y se convirtió en un fenómeno de masas. Además, ahora en Netflix hay una serie sobre su vida precisamente porque es un icono, ¿no? Bueno, pues Martha Rosler toma esa imagen icónica de los medios de masas de Julia Child para hacer semióticas de la cocina. Y básicamente lo que hace es, como os digo, grabándose ella misma en una cocina, coge los utensilios de cocina, por ejemplo, un cuchillo, como vemos ahí, mira la cámara y dice «cuchillo», y empieza a hacer movimientos violentos con el cuchillo, vamos, no los que haríamos habitualmente para utilizar un cuchillo para, no lo sé, para picar ajos o pelar una patata, ¿no? Coge una cuchara, dice la palabra cuchara y vuelve a hacer movimientos violentos. A través de una acción en la cual simplemente nombra utensilios de cocina y hace estos movimientos, Martha Rosler lo que estaba haciendo era reflejar cómo las cocinas, esos lugares que ahora mismo cada vez más ya no son solo lugares de mujeres, que en los años 60 y 70 sí lo eran lugares de mucha violencia, eran lugares donde aparentemente se aprendían recetas de cocina y donde se preparaba la comida, pero donde realmente se albergaba una violencia en la cual las mujeres cargaban con los cuidados, sufrían violencia de género, etc. Es decir, acciones más simbólicas, por ejemplo, menos evidentes, por ejemplo, como la de Ana Mendieta, pero también muy simbólicas para reflejar esa violencia contra las mujeres. Otro de los grupos interesantes en performance es el accionismo vienés, lo que se denominó el accionismo vienés, aunque sus artistas, bueno, cada uno trabajaba de una manera y, bueno, no llegan a sentirse parte del grupo, pero realmente tenían mucho en común. Fue un grupo que, bueno, se desarrolló en Austria y que abarcó la performance, el arte sobre el cuerpo, las artes plásticas, el cine y el vídeo. Yo creo que una de las cosas que define al accionismo vienés es la radicalidad, ¿no? Y la acción casi, bueno, no sé si obscena, pero muy violenta de las acciones que llevaban a cabo sobre sus propios cuerpos. Ellos tenían una fuerte convicción antisistema, es decir, creían en que hacer manifiesta determinada violencia sobre el cuerpo provocaba una reacción muy evidente en el público, ¿no? Os traigo algunas fotos de distintos artistas del accionismo vienés. Si lo buscáis por Google encontraréis imágenes más gores que estas. Yo he traído algunas más light, pero ellos llevaban acciones, performance con cadáveres de animales, performance grupales en las que los cuerpos entraban como una especie de trance, de ritual conjunto y, bueno, y hacían esta especie de acciones todos desnudos, con la sangre, con las vísceras. Incluso llegaban a la automutilación, es decir, son escenas de mucha violencia en las cuales al final el accionismo vienés estaba hablando de esas sociedades aparentemente perfectas, que son sobre todo sociedades nórdicas, ¿no? O sea, cuando salen los estudios de cuáles son los países más felices del mundo y siempre son Suecia, Noruega, Finlandia o Austria, ¿no? Estos países aparentemente muy felices, mucho más que otros, y sin embargo donde se oculta una violencia intrínseca y soterrada. Esto es lo que ellos venían a denunciar, estos casos terribles que luego una vez salen de un padre que abusó de su hija durante 30 años y la tuvo encerrada, no lo sé, en el desván, ¿no? Estos casos tan terribles de violencia que está soterrada en sociedades aparentemente tan felices, era lo que de alguna manera los accionistas vieneses querían poner de manifiesto con estas acciones, digamos, tan agresivas, ¿no? Una de las artistas más importantes, ella dice que no era del accionismo vienés, yo creo que tiene que ver mucho con el accionismo vienés, primero por el propio país en el que ella también estaba, pero también porque de alguna manera le respondía, ¿no? Los accionistas vieneses tenían mucho de artistas masculinos, hombres que, como hemos visto, en general en los grupos artísticos predominaban. Y Bally Export de alguna manera les quería responder, ¿no? Bally Export llevaba a cabo, como pongo ahí, acciones públicas que cuestionaban los roles asignados a las mujeres, unas performances de guerrilla, y ahora veremos qué significa de guerrilla, un poco así como, de guerrilla viene a ser como un poco como gamberras, ¿no? En el año 68 hace esta acción por las calles de Viena y lo que hace es cuestionar de alguna manera el papel de los medios de comunicación en la construcción de la imagen social de las mujeres. Básicamente lo que hace Bally Export es invitar a los transeúntes, a la gente que pasea por la calle, a meter las manos en esa caja
y palpar sus tetas, sus pechos, que están completamente desnudos y que aparecen en este momento, permanecen cubiertos por una caja con 2 aberturas y cortinas que nos impiden ver más allá de la tela. Bally Export lo que está haciendo aquí en el fondo es sustituir esa imagen de la pantalla, esas mujeres que vemos en películas clásicas de Hollywood como mujeres objetos, fragmentadas, sensuales, objetos de la mirada. Es decir, vamos al cine y vemos a esas mujeres como objetos en la pantalla sobre los que deleitarnos, y ella lo que hace es, bueno, pues si quieres de verdad un cuerpo de una mujer, está aquí, tócalo e interactúa con él. Este es el cine para tocar y palpar, ¿no? Está respondiendo a los medios de comunicación de masas, ¿no? Y la reacción del público, yo creo que sobre todo es interesante cómo reacciona el público cuando es la mujer no un objeto en la pantalla, sino un sujeto en la propia acción. O esta acción de aquí, la acción del pantalón, el pánico genital, que llevó a cabo en el año 69 en Múnich. Como veis ahí, ella estaba vestida con una camisa negra, con los pantalones cortados, que tenían una abertura en la entrepierna, lo que dejaba visibles sus genitales, el pelo alborotado, y llevaba en la mano una metralleta de mentira, pero bueno, no se sabía que era de mentira. Entonces, Bally Export entra en un cine porno en Múnich, y a los que están en ese momento viendo una película porno va por pues como si entrara por aquí y va por las filas apuntando directamente con la metralleta en la cabeza a los que están en ese momento en el cine porno, y les dice que, bueno, les interpela que si realmente quieren tocar un cuerpo de mujer y quieren unos genitales, ahí están delante de ellos para que los toquen, ¿no? Bueno, como os podéis imaginar, como os digo, quien veía la metralleta no sabía si era de verdad o mentira, y lo que provocó es que la gente saliera corriendo despavorida, ¿no? Pero bueno, también esa reacción como... Y es muy interesante, si os fijáis, qué es lo que nos quiere decir aquí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en una pantalla y qué es lo que pasa en la vida real, por así decir? Y esto, la performance, es la disciplina artística que más lo puede poner de manifiesto, ¿no? Lo que pensamos que está en la pantalla, que es el deleite visual, el placer visual, y lo que está ocurriendo en la sala, que es realmente aquí está mi cuerpo, si quieres tócalo, pero claro, tengo una metralleta, ¿no? Entonces, esa disrupción es muy interesante con el público. Y os traigo también algunas performances que se han desarrollado en nuestro país. Voy a pasar brevemente por algunas de ellas, pero para que veáis también que estamos hablando mucho de, pues, especialmente Europa y Estados Unidos, lo que estaba pasando en los países de vanguardia, ¿no? En la vanguardia artística. Pero en España tenemos que pensar que en estos mismos años, en los años 60 y 70, estábamos, bueno, en medio de una dictadura, con lo cual hay cosas interesantes que estaban respondiendo también no solo a las vanguardias internacionales, en relación con las vanguardias internacionales, sino también a lo que suponía estar en un contexto político pues dictatorial, ¿no? Y represivo. Uno de ellos es el grupo Zag, que os lo cuento porque si no lo conocéis, bueno, debería ser más conocido, tampoco es que sea uno de los más conocidos, aunque sí debería. Es uno de los primeros que comienza a hacer performance en el año 64. Se parecen un poquito a Fluxus, ¿no? Porque hacen cosas parecidas a Fluxus, desplazan los límites de las disciplinas artísticas, hacen encuentros de poesía así un poco improvisada, happenings y demás, música experimental también. Pero bueno, no podrían ser propiamente Fluxus por lo que os digo, porque estaban haciéndolo en un contexto como la dictadura franquista y bueno, en un contexto distinto, pero desde luego que seguía buscando responder, ¿no? Desde la vanguardia. Y una de las artistas que forma parte de Fluxus es esta mujer, una de las mujeres más importantes del arte español, Esther Ferrer, sigue viva, es una pedazo de artista, y entra en Zag en el año 67, aunque ella sigue desarrollando sus propias obras artísticas que se desarrollan en dibujo, en instalaciones, en fotografía, trabaja muchos medios, ¿no? También trabaja la performance y reivindica la desnudez del cuerpo, especialmente femenino, rompiendo los estereotipos. Ella es muy irónica y muy crítica. De hecho, una performance que hizo hace pocos años, yo creo que antes de la pandemia, dio una conferencia en el País Vasco y la dio completamente desnuda, una mujer mayor, también reivindicando esa idea de que los cuerpos desnudos de las mujeres siguen estando muy condicionados por unos estereotipos sexistas. Y el hecho de que una mujer de 70, 80 años de una conferencia desnuda es también reivindicar los cuerpos desnudos a cualquier edad, ¿no? Entre el año 77 y el año 92 lleva a cabo estas performances íntimo y personal, que, bueno, de alguna manera, aunque bueno, vosotros no lo recordaréis, pero cuando aquí se acaba la dictadura y hay una eclosión de la entrada de España al contexto europeo, se desarrolla lo que se llamó el cine del destape, que básicamente, bueno, era una serie de películas bastante chuscas sobre los cuerpos de las mujeres muy sexualizados
y bueno, bastante ridículas las películas, pero bueno, se generalizaron y la verdad que tuvieron como bastante éxito. Esther Ferrer, yo creo que en esta performance, entre otras cosas, está respondiendo a ese cine del destape, ¿no? A cómo se puede representar los cuerpos de las mujeres sin que sean sexualizados constantemente. Entonces, durante los años que llevó a cabo esta performance, que veis son muchos años, casi 20, ella invitaba a los participantes a medir las partes de su propio cuerpo, el de cada uno, pero también el de los demás, ¿no? Ella dice que de alguna manera estaba hablando de la idea masculina de control y medición, esta idea también muy patriarcal de medirlo todo, contarlo todo y que todo tenga una forma, ¿no? Entonces ella empieza a tomar medidas de su cuerpo, como veis ahí, pero las medidas realmente no tenían ningún tipo de interés, es decir, cuando uno tomaba sus medidas de lo que le medía el brazo, lo que le medía la pierna, la acción continuaba en la cual tú podías apuntar tu número, el número 67 en el suelo y pasear por encima, repetir el número al ritmo de tu canción favorita. Es decir, no tenía una finalidad determinada la medición. Y esa cosa también de que una acción no tenga por qué tener una finalidad determinada. Yo creo que también esto es muy anticapitalista de otra forma, ¿no? Es decir, el absurdo como una opción artística, es decir, bueno, nos estamos midiendo los cuerpos porque estamos criticando determinadas cosas y no hace falta que llegue a ningún sitio, ¿no? Y yo creo que es muy interesante porque, bueno, a lo largo del tiempo en que ha desarrollado esta performance, se han desarrollado, como veis, pues 56, 79. También esta idea de que todos los cuerpos al final tienen medidas, con lo cual todos los cuerpos son interesantes y todos los cuerpos son reales, ¿no? Esto de los cuerpos reales es una definición bastante... a mí no me gusta, porque todos los cuerpos son reales, ¿no? Si no, no existirían. Pero bueno, es una acción que veis que empieza en el año 77 y algo que hoy en día cada vez es más natural, era entonces todavía muy, muy revolucionario. Otro de los artistas españoles que ya falleció, más interesantes, fue este hombre, Pepe Espaliu. Pepe Espaliu llevó a cabo esta acción, Carrin, la inició en un taller en San Sebastián y en el año 92 y luego la llevó a cabo también en Madrid. En ella, en la acción Carrin, que Carrin, bueno, sabéis, significa pues, portar, ¿no? Llevar encima, o sacar, portarle realmente. Parejas de amigos, artistas y activistas llevaron en brazos, como si fueran muletas, y por turnos correlativos, uno detrás de otro, a Pepe Espaliu por las calles de San Sebastián sin que él tocara el suelo. Bueno, ¿por qué tiene esto importancia? Porque Pepe Espaliu estaba infectado de VIH. También hoy el VIH, pues por suerte y por ciencia, es una enfermedad que ya no es mortal. En el año 92 cualquier persona que se contagiaba de SIDA moría, ¿no? Y digamos que toda la pandemia de SIDA y digamos toda esa especie como de miedo social que desencadenó provocaba que las personas que tenían VIH fueran apartadas de la sociedad, pero literal. Tenéis bastantes películas donde se ve. Tanto es así que, por ejemplo, una persona con VIH estaba en sus últimos momentos de vida ingresada en un hospital porque se iba a morir y en algunos casos los enfermeros y las enfermeras se negaban a llevarles la comida a la habitación, se la dejaban en la entrada de la habitación. No querían tener ningún contacto con personas con VIH. Todavía no se sabía cómo se contagiaba, pero tiene mucho que ver con esta cosa como de no tocar al enfermo, ¿no? Y para que veáis la importancia que tiene una acción como Carrin, en la cual le están llevando encima, le están tocando y le están llevando unos a otros en brazos, ¿no? Esta acción, que como veis arriba es en Madrid, significó no solo una acción artística, sino también una acción activista para visibilizar el VIH y reivindicar la no discriminación a las personas que tenían SIDA, ¿no? Bueno, participaron amigos del artista, personas de la cultura, yo creo que uno de ahí es Pedro Almodóvar, y bueno, también para hablar un poco de cómo las performances tienen esa dimensión artística que las distingue al final de una manifestación sin más, pero tienen un potencial simbólico importantísimo, ¿no? Con una cosa así como de llevarle en brazos, hacer visible que las personas con VIH no tenían por qué estar apartadas del resto y entonces todavía lo estaban. Y bueno, yo para terminar os quiero traer una serie de ejemplos de performance hoy que están todavía ocurriendo hoy, por si queréis seguir investigando más, porque seguramente si ahora ya os habéis quedado con algunas cosas que os he dicho, las veréis en los próximos meses o en los próximos años y para que os suenen. Y bueno, como os decía, la performance es una de las manifestaciones artísticas más cercanas al público. Como veis y como hemos visto, hay una gran diversidad de temáticas y de formas, además de su diversidad
formalización no solo también de su relación con determinadas causas. Hay, como hemos visto, performance que tienen que ver con el feminismo, que tienen que ver con los derechos raciales, que tienen que ver con el VIH y otras no, ¿no? Otras son más simbólicas, son más rituales. Pero sobre todo las performances yo creo que tienen mucho que ver con la acción en la calle, ¿no? Pero también, y esto es interesante, han entroncado con las instituciones, con los museos, se desarrollan en festivales como este, Territory, en las galerías de arte, en ciclos. Y bueno, esta imagen de aquí, sí, bueno, igual os suena, no lo sé. Es una acción que se llevó a cabo hace como 3 años, Un violador en tu camino, que fue una canción que surgió a partir de un grupo en Chile y que a partir de ahí se desarrolló en distintos países del mundo, que venía a denunciar la violencia sexual. Y era un happening en el cual, pues, convocabais, imaginaos todos vosotros y vosotras, en un lugar a la misma hora con los ojos tapados, simulando ser la justicia, que no era justicia, y a la vez empezar a cantar la misma canción con la misma coreografía, grabarla y subirla, ¿no? Y entonces esto, si buscáis, bueno, me imagino que os sonará, se desarrolló en muchos países. También esta cosa de la viralidad de la performance hoy. Una de las artistas más interesantes de performance es esta mujer, Regina José Galindo. Tiene una carrera muy extensa, si la buscáis encontraréis muchas de sus performances. Es guatemalteca y ha condicionado mucho, como veíamos en el caso de Ana Mendieta, también lógicamente en el caso de Regina José Galindo, el hecho de ser una mujer en Guatemala, ¿no? Le marca mucho la violencia que ha vivido en su contexto cercano, en su propio país, de manera continua. Tanto es así que ella en sus performances lleva la violencia extrema hasta su propio cuerpo. En una de sus primeras acciones, que no nos da tiempo a verlas todas hoy, pero si la buscáis en Google se llama himenoplastia. Una himenoplastia es un procedimiento por el cual a las niñas, porque son niñas, en determinados países de América Latina, cuando son prostituidas, pues quienes acuden a consumir prostitución quieren niñas vírgenes. Cuando se les rompe el himen, supuestamente, bueno, ya no son vírgenes, con lo cual los proxenetas les pagan una operación quirúrgica para volver a reconstruirles el himen artificialmente y pues volver a venderlas como vírgenes. Esta imagen o esta violencia, la propia Regina la lleva a su propio cuerpo y si buscáis en Google la vais a encontrar, himenoplastia, encontraréis imágenes del procedimiento quirúrgico a través del cual ella misma reconstruye el himen en su vagina, bueno, pues para manifestar la violencia que han sufrido esas mujeres. También tiene muchas performances, que os recomiendo ver, que denuncian la violencia que han sufrido las mujeres en Guatemala, pero especialmente las mujeres indígenas, que, como veíamos con la idea del cuerpo político, ser mujer en Guatemala es ser un cuerpo político determinado y sufrir un tipo de violencia. Ser una mujer indígena en Guatemala es sufrir doblemente violencia por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser racializada, ¿no? Por el hecho del racismo. Esta performance la llevó a cabo en el año 18, por eso os digo que no me da tiempo a verlas todas, pero de verdad que os recomiendo que la busquéis porque Regina José Galindo es fascinante. En el año 2018, cuando se declara o se hace pública la sentencia que a los violadores de San Fermines les declaraban como abuso y no como violación, ¿no? La violación que habían perpetrado 6 hombres en un portal contra una mujer en las fiestas de San Fermín. Entonces ella convoca ese mismo año, yo creo que esto fue como en septiembre, a la vuelta de verano, a 7 hombres en Lavapiés, en Madrid, en una sala, a público también. El público estaba por la sala y en el centro, como vemos ahí, aunque no se ve mucho el público, estaba ella situada con los 7 hombres delante. Y la performance consistía en que cada uno de ellos, eran voluntarios, tenía que masturbarse en dirección a ella, hasta que solo podían irse cuando terminaran. Cuando terminaran, cada uno de ellos, de hecho ahí creo que solo hay 6, es decir, uno ya había terminado, se podían ir. 2 de ellos no pudieron terminar y ya cuando pasó determinado tiempo terminó la performance. Y como veis es una performance muy radical, muy visual, muy extrema, aunque no es de las más extremas que ella ha hecho, tengo que decir, para que veáis, que visibiliza una doble violencia, la propia agresión sexual de la víctima de la manada, pero también la justicia, ¿no? Que en este caso había dado un segundo golpe y una segunda agresión a la víctima, diciendo que, bueno, que en el fondo, que era como decía la sentencia, no había sufrido tanto. O esta que la acaba de realizar recientemente, hace un par de meses, fue en junio, en julio, en la Galería ADN de Barcelona. Ella convierte la sala de exposiciones, como veis ahí, ella estaba exponiendo en la galería, y la convierte en una sala, un espacio clínico. Entonces sitúa una silla de reconocimiento obstétrico, que es esa mesita que cuando una va
al ginecólogo pues pone los pies en cada sitio y se queda completamente abierta. Bueno, pues es la silla, la mesa que se utiliza cuando una víctima de una agresión sexual acude a denunciar una agresión sexual. El reconocimiento forense que se le hace para dictaminar si efectivamente la ha sufrido o no es la mesa que se utiliza, ¿no? La silla, perdón. Y lo que hacen es, por turnos, varios médicos la examinan con todo el procedimiento reglado de cómo se examina una víctima de violación después de haber sufrido una violación. Uno detrás de otro, durante horas, examinaban a Regina José Galindo para ver si, bueno, pues el interior de su vagina, no sé, las muñecas, etcétera, distintas partes del cuerpo, para dictaminar si había sido agredida sexualmente o no. Es decir, esta doble, de alguna manera también, doble violencia, ¿no? Imaginaos un cuerpo absolutamente vulnerable que acaba de sufrir una agresión y en medio de esa vulnerabilidad tiene que ir a un hospital en un contexto tan frío como podemos ver aquí también en la galería y volver a someterse a un procedimiento forense para demostrar que efectivamente ha sido o no ha sido violada. O la artista María Gimeno, que bueno, lleva a cabo esta acción. Es una conferencia performativa que ha desarrollado en distintas ciudades en las cuales, bueno, con este libro, que es La historia del arte de Gombrich, que es como un libro capital para entender la historia del arte y para estudiar la historia del arte, es un libro muy interesante porque analiza, bueno, pues toda la historia del arte. Es un libro muy gordo, tapa dura, un libro académico, y no aparece ni una sola mujer, ¿no? Es muy curioso esto porque hay otros libros que se escribieron antes, por ejemplo, Las vidas de Vasari, que fue un escritor renacentista, y en las vidas de Vasari, si no me equivoco, había como 3 o 4 mujeres, con lo cual hay libros del siglo XVI que son más modernos que libros del siglo XX, como este de Gombrich. Bueno, pues ¿qué hace María Gimeno? Pues ella toma este libro, se viste de académica, por eso aparece ahí con la corbata y con el traje y con el cuchillo, y en su performance, uno a uno, va abriendo cada página donde tendría que haber aparecido alguna mujer y diseña cada página con su foto, la misma tipografía, los mismos márgenes, etcétera, y, como veis ahí, va abriendo con el cuchillo el libro y va incluyendo la página de mujeres que podrían haber estado y que no están. Por ejemplo, aquí está incluyendo a Plautilla Nelly, que fue una artista renacentista, en la página que le correspondería y que no está, o esta gran artista española, que es la Roldana, que es una de las mejores artistas del barroco, ¿no? Hay otros espacios donde podemos ver performance, por ejemplo, la Juan Gallery es la única galería especializada exclusivamente en performance. Y esto es interesante porque en una galería normalmente vemos pintura, vemos escultura y se venden esos objetos, y también en una galería se puede vender performance, ¿no? La gente paga por ir a ver esas performances y se llevan a cabo acciones que uno puede ver pues, en determinados momentos, es decir, también cómo los artistas de performance trabajan y ganan dinero a través de su trabajo. O este festival, ¿no? Es decir, cómo la performance cada vez más y en distintos territorios está llegando a distintos públicos, pues eso, a través de ciclos, de galerías, de festivales. O en los museos, en esos lugares donde había costado más que la performance entrara y que ya de alguna manera está dentro y nos permite hacer nuevas lecturas de esas obras más clásicas de la historia del arte. Así que, bueno, para terminar, yo creo que de alguna manera sí que hemos respondido, ¿no?, a estas preguntas, a qué es una performance, si es o no lo mismo que una obra de teatro, quién la hace, si la hacen los artistas o la hace el público, como hemos visto, la puede hacer unos y otros. Es arte, que yo creo que es una de las grandes preguntas que podemos responder, ¿no? Es totalmente arte y tiene mucho que ver con las demás artes, cómo y cuándo surgió y, bueno, qué performance podríamos ver ahora, pero, bueno, a partir de ya lo que tenéis es las performances en vuestra mano en Territory. Muchas gracias. Si quieren preguntas. Si tenéis preguntas, podéis hacerme preguntas de todo tipo. ¿Ninguna pregunta? Levante la mano. ¿Ninguno quiere preguntar nada? Aquí hay una, Mariano. ¿Por aquí? Una voluntaria. Sí, es que si no te oigo bien. A ver dónde. Que sí, que con el micro es igual. ¿Por dónde? Ahí. A ver, levante la mano. Ahí. ¿Quieres hablar tú primero? Vale. Póntelo cerca. Ya. ¿Cómo se llamaba? Hostia puta. Vale.
¿Cómo se llamaba lo que has explicado de las mujeres que se pintaban de azul y tal? Antropometrías. Vale, esa obra no fue un poco machista en el sentido de que quien las manipulaba y de la forma que las manipulaba era un hombre y el público eran mayoritariamente hombres también. Sí. Y por eso, en plan, es solo una duda, no es algo en plan desarrollado, pero por eso cuando la mujer que hizo como una copia de esa obra, pero con hombres, era como un poco en sentido de queja porque anteriormente se había utilizado solo el cuerpo de la mujer. Eso es, justo. Sí, sí, eso vale, es. Era solo para estar segura. De todas formas, te vas a encontrar con quien te diga que Yves Klein no era machista y sus acciones no lo eran. Pero bueno, también dicen que no lo era Picasso, ¿no? Entonces, bueno, es interesante también pensar en esos... Bueno, en quién... A ver cómo lo explico. ¿Quién emite los discursos, no? Por ejemplo, ahora hay mucho debate con el año... Sabéis que el año 23 es el año Picasso porque creo que se cumple, no sé, no me sé la cifra, el aniversario de su nacimiento, me parece. Entonces, hay mucho debate... Y lo ha habido, os recomiendo, si queréis buscar un poco más sobre esto, hay como una especie como de pelea, ¿no?, que ha habido en el Museo del Prado entre una académica y otra, una pelea intelectual me refiero, pero entre quienes defienden que Picasso es un artista, que hay que separar la vida y la obra del artista, y quienes dicen que no, ¿no? Quienes dicen que no suelen ser feministas. En el caso de Yves Klein hay quien defiende que no tiene nada que ver, él estaba haciendo sus obras, pero qué casualidad que las mujeres eran siempre objetos, pinceles a las órdenes de un hombre, ¿no? Y yo creo que lo interesante, Rachel Lacovich está respondiéndole, está diciéndole, pero bueno, ¿qué es esto, no? Ya en el año 92, yo creo que hay obras, y esto tenemos que pensarlo, que ya en el año 2022 no las vemos de la misma manera. Y es importante no verlas de la misma manera, porque no somos las mismas personas que entonces, ¿no? Y cuestionarlas y criticarlas hace que las obras sigan existiendo, ¿no? Yo creo que no desaparecen, al revés, vuelven a tener sentido. Sí. Y también pues que las mujeres que aparecen en la performance son, bueno, y el hombre también, son hombres y mujeres con cuerpos perfectos, por así decir, dentro de los cánones de belleza, cosa que también, no sé, podrían haber utilizado otros cuerpos y no lo han hecho, como que estaban intentando captar la imagen, o sea, captar la atención de la gente con imágenes que son satisfactorias, por así decir, ¿no? Claro, eso es lo que haría Bally Export, ¿no? Yo creo que Bally Export hubiera entrado en una performance de Yves Klein con una metralleta apuntando directamente a Yves Klein con una metralleta si hubiera podido, ¿no? Es decir, claro, yo creo que, y vosotros y vosotras que sois jóvenes y que tenéis una concepción del mundo distinta y yo creo que bastante más igualitaria de cómo son los cuerpos, de cómo son las representaciones. Hemos visto muchos artistas, prácticamente la mayoría blancos también, y esto yo creo que es una cosa, cuerpos normativos, o sea, yo creo que hay que darse cuenta también de cómo se ha escrito la historia del arte, ¿no? Y quiénes han emitido los discursos. Por eso es muy importante qué discursos se emiten y sobre todo quién los está emitiendo, ¿no? Yo quería traeros ejemplos también de Ana Mendieta, de Regina José Galindo, de Yoko Ono, de artistas que eran mujeres y además no eran mujeres occidentales, ¿no? Porque realmente ha sido un estereotipo. Imaginaos lo que suponía para estas mujeres en esos contextos hacer estas obras, en un contexto además en el cual a tus compañeros hombres económicamente les iba mejor, eso es así, ¿no? Yo os ponía el ejemplo de Yayoi Kusama para que entendáis lo que debe ser una japonesa en Nueva York haciendo estas cosas tan interesantes, yo creo, y tan importantes, y que 3 años después te tengas que volver a Japón y encerrarte en un psiquiátrico por las cosas que has tenido que vivir como artista también, ¿no? Entonces yo creo que está bien cuestionarlas y contar la historia no es contar otra historia, es contarla de manera amplia. Y siempre que contamos la historia de una manera determinada, que es la que se ha contado hasta ahora, nos estamos olvidando de la otra parte, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cómo representaba Picasso a las señoritas de Aviñón, que eran prostitutas y además utilizaba las máscaras africanas, o sea que hay una serie de discursos para analizar muy profundos, nos estamos olvidando de la apropiación de los discursos que no son los suyos de la cultura africana o de las mujeres, es decir, nos estamos olvidando de la otra parte. Entonces yo creo que en el caso de Yves Klein es muy claro y en otros, no es solo Yves Klein. Aquí estamos hablando de performance, pero lo veréis en la pintura, lo veréis en la escultura y en escultoras que dejaron de trabajar, pues bastante maltratadas por sus compañeros masculinos, ¿no? Hay un libro que acaban de sacar ahora que me parece que se llama Más que musas,
Y es un libro sobre la contrapartida, las artistas que tuvieron que dejar de trabajar porque sus compañeros masculinos, sus parejas masculinas, que también eran artistas, bueno, pues las acabaron como, bueno, volviendo locas en muchos casos, ¿no? Y también, al final, yo creo que es interesante, con los ojos que tenéis ahora, con la cultura en la que estamos creciendo ahora, más crítica, cuestionar el arte que vemos y decir, bueno, aquí faltan cosas. Os digo el caso del año Picasso, porque hay mucho debate de, bueno, ¿y cómo ponemos a Picasso? ¿Cómo lo exponemos? Y es como, no, ponemos a Picasso y ya está, y su cartela, ¿no? Obra hecha en tal año, no, a Picasso hay que contarlo de otra manera. A Picasso también hay que contarlo con la relación que mantuvo con las mujeres, que provocó que alguna acabara intentando quitarse la vida, etcétera. Es decir, contar a los artistas en su contexto, porque las mujeres artistas que estaban trabajando en esos momentos no tenían ese problema, con lo cual no era algo cultural, era algo absolutamente sexista, ¿no? ¿Alguna vez, tipo, alguien ha muerto por una performance? ¿La performance consistía en la muerte o ha habido un accidente en la performance y ha acabado muriendo? Tú dices, si ha muerto alguien con... Es que esta luz me mata a mí. Ay, mejor. Perdón, ¿quién me había preguntado? Tú. Yo. Si alguien se había muerto en alguna de las performances. Sí, si alguien por accidente o aposta se ha muerto en el acto de hacer una. Pero han llegado a mutilaciones corporales fuertes y a llevar a cabo acciones en el cuerpo, bueno, muy violentas. Nunca llegaron a la muerte, ¿eh? Pero bueno, yo creo que es curioso porque precisamente por la radicalidad de la expresión corporal no creo que mentalmente fueran tan vulnerables, ¿no? Sino que tenían una capacidad mental muy fuerte para saber a dónde llegaba el cuerpo al límite, bueno, sin que eso llegara a la muerte, ¿no? Y también el simbolismo de yo quiero llevar el cuerpo al límite, que el público diga wow, pero no morirme, ¿no? Gracias. ¿No? ¿No hay más preguntas? ¿No? ¿Os ha gustado? ¿No? ¿A quién no? Ahora la del no tiene que hablar, ¿a ti no? ¿No? ¿No? ¿Tú no vas a hacer performance? ¿No? ¿Por qué no te ha gustado? Pásale el micro, que nos cuente. No, cuéntanos. O sea, yo entiendo que hay algunas acciones que son más chocantes, que precisamente es lo que buscan los artistas, ¿no? Y yo creo que también hemos visto un elenco de performances muy distintas para que entendáis, y lo veréis ahora en Territorio estos días, como María Galindo, por ejemplo, que os recomiendo que veáis, entre otras, ¿no? Trabaja en el cuerpo desde un lugar determinado que no trabajan otros artistas, pero bueno, esas distintas formas de abordar la performance, desde lo ritual hasta lo más políticamente comprometido, son formas diversas de abarcar la performance. No hay unas mejores, otras peores, ¿no? Responden a cosas distintas. A mí hay algunas que me interesan más personalmente las que tienen un componente político, ¿no? Pero, bueno. El voguing, ¿sabéis lo que es el voguing? El baile del, bueno, vogue, hacer voguing. Hubo una exposición en un centro de arte en Madrid, el Centro de Arte 2 de Mayo, hace como 4 años, yo creo que fue hace como 4, igual un poco más, donde se veía el voguing, la acción de bailar el vogue, como una acción que tenía que ver con grupos racializados LGTB en Estados Unidos, ¿no? Y también el cuerpo político negro, que tiene que ver con es decir, el lugar que ocupan determinados cuerpos discriminados en la sociedad, minorizados por la sociedad, a través del baile. O sea, son recomendaciones de cosas que se os pueden ocurrir, que ahora mismo hay una serie que habla también del voguing, que tiene mucho que ver con esto. La performance tiene que ver con esto, ¿no? La expresión creativa vinculada con el cuerpo. Pues muchas gracias.